Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda presenta Palabra de Gracia. Bienvenidos. Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en la paz del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos al programa Palabra de Gracia. Así es, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia, un sector, un espacio presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Por la bondad del Señor, el día de hoy vamos a abordar, continuar con nuestra serie de estudios titulado el Ordo Salutis, el orden de la salvación. Y el día de hoy vamos a estudiar el penúltimo elemento del Ordo Salutis. Así es, el penúltimo elemento del Ordo Salutis. Nos referimos a la doctrina de la perseverancia. Así es, hermanos, la doctrina de la perseverancia. Vamos a abordar de manera bíblica este tema tan importante que forma parte del Ordo Salutis. Pero antes, hermanos, queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos sintonizan desde diferentes partes de la ciudad de La Paz y también de la ciudad del Alto. Saludar a nuestros hermanos que están allá por Villa Dolores, Ciudad Satélite, la zona de Sencata, Villa Mercedes, en la zona Tejada Sorzano, ¿verdad? Allá por la Plaza Villarroel. Hermanos que nos sintonizan desde la zona sur. Así es, hermanos, desde la zona sur. Hermanos que también tal vez en estos momentos se encuentran en sus negocios, en sus puestitos o en sus fuentes laborales y se están sacando un tiempito para poder escuchar la transmisión del programa Palabra de Gracia. Pero así también, hermanos, invitarles a que puedan participar en nuestras actividades que tenemos entre semana. En esta ocasión queremos invitar a todos nuestros hermanos jóvenes que nos están escuchando en estos momentos por el Facebook, invitarles a que puedan participar los días sábados por la tarde, más específicamente a las 4 de la tarde en la reunión de jóvenes. Hay una reunión de jóvenes donde se estudia la palabra del Señor, se entonan algunos cánticos espirituales y hay un tiempo de convivencia entre ellos y bueno, qué mejor que aprender entre jóvenes la palabra del Señor. Repito, los días sábados a partir de las 4 de la tarde en adelante. Así también, hermanos, los días domingos estamos reunidos en nuestros dos turnos. El primero a partir de las 8 de la mañana y el segundo a partir de las 11 de la mañana en adelante. Nuestra ubicación, nuestra dirección, estamos ubicados en la ciudad del Alto, zona de Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca a la estación del teleférico Morado, lo que antes era conocido como Faro Murillo. Así que, hermanos, pueden participar en cualquiera de nuestras actividades, tanto para jóvenes como también para la iglesia en general. Ahora sí, hermanos, vamos a estudiar las Escrituras, pero antes vamos a escuchar un precioso cántico espiritual y posterior a ello entraremos a nuestro segmento del estudio sobre la perseverancia. Así que, hermanos, no lo olviden, están en su programa Palabra de Gracia. Bienvenidos. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura
yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Estás escuchando Palabra de Gracia. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestro hermano Dani Berríos entonando ese precioso cántico espiritual. Ahora sí, hermanos, le invito a que pueda sacar su Biblia, puedan sacar su lápiz y papel. Y bueno, antes de poder abordar de lleno el tema del día de hoy, vamos a dirigirnos al Padre en oración y que su Espíritu Santo nos pueda asistir durante esta hora de programa y que sea un tiempo de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Así que, hermanito, hermana, en el lugar donde esté, donde se encuentra, pueda acompañarme con esta breve oración. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios bueno, por tu misericordia y por tu bondad estamos una vez más al aire a través del Facebook, Señor, a través de las redes sociales, medios por el cual tú has permitido a que se pueda difundir más de tu palabra. Y qué mejor, Señor, hablar sobre el aspecto de la salvación. Salvación que tú has empezado en la eternidad pasada y que aún la perfeccionas, Señor, hasta que llegue el día de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Padre, porque has sido bondadoso, has sido fiel con nosotros, a pesar del dolor o de la aflicción. Tú has sido fiel con cada uno de tus hijos. Y te agradecemos, Señor, porque si no fuera por tu gracia, en estos momentos estaríamos en los afanes del mundo. Pero la gloria sea a ti porque has puesto una nueva naturaleza en nuestras vidas, el cual nos lleva a poder estudiar más de tu palabra, a tener hambre y sed de las Escrituras y conocer más, Señor, de ti sobre la forma en que tú has obrado en nuestra salvación. Pero no solo queremos entenderlo de letra o en la letra, sino que también queremos llevarlo a la práctica. Y qué mejor que nuestras vidas puedan ser un sacrificio vivo y agradable delante de ti y podamos glorificarte, Señor. Danos entendimiento y sabiduría y permite que el día de hoy tu nombre sea glorificado y que tu pueblo sea edificado. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, durante mucho tiempo, debemos de ser bien claros al decir esto, durante mucho tiempo han existido diferentes debates a lo largo de la historia de la Iglesia. Encontramos debates sobre la persona de Jesucristo y también debates sobre la inspiración de las Escrituras, sobre la inerrancia de las Escrituras.
Pero también ha surgido un problema, debate o un conflicto entre teólogos sobre el tema de la salvación. Me refiero a que si ésta se llega a perder o si aún se la puede conservar. Hermanos, este problema ha surgido de manera más focal porque también hubo ciertos vestigios de esto hace siglos atrás, pero de manera más particular. Este problema se ha empezado a ver allá por el siglo XVII. Y el problema era entre dos posiciones. Me refiero al arminianismo y al calvinismo. El primer grupo, denominado arminianismo, afirmaba que la salvación se podía perder. En cambio, el segundo grupo, llamado calvinista, consideraba, conforme a las Escrituras, que la salvación no se llega a perder. Entonces, desde esa época hasta la fecha, porque debemos de decir que este problema o este debate no se ha terminado, siguen los debates, los problemas, las discusiones, pero hermanos, ha existido ese debate en saber si la salvación se pierde o no, representado por los dos grupos que ya lo habíamos mencionado, el arminianismo y el calvinismo. Pero más que hablar sobre estas dos posiciones, más que hablar de que arminianismo o calvinismo, creo que es bien importante para nosotros regirnos al testimonio de las Escrituras, regirnos a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el tema de la salvación, si ésta se llega a perder o no se llega a perder. Hermanos, para hablar de este punto es necesario abordar el penúltimo elemento del Ordo Salutis. Me refiero a la doctrina de la perseverancia. Hermanos, producto del debate que ya se lo ha mencionado hace unos instantes atrás, hay muchos cristianos que viven con esa incertidumbre en saber si se pierde o no se pierde la salvación. Muchos creyentes viven pensando en si en algún momento de sus vidas perderán o no llegarán a perder su salvación debido a los pecados que cometen o en ausencia de estos pecados incluso. Muchos de ellos toman pasajes de la Biblia o ejemplos de las Escrituras, tales como Judas Iscariote, Demas, que era uno de los discípulos o alumnos de Pablo, Himeneo, Alejandro, o el caso incluso de Saúl, ¿no? También hay pasajes de la Escritura como Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, donde pareciera explicar de que la salvación se llega a perder. Pero, hermanos, de manera inmediata, la respuesta a estos ejemplos, a los personajes que se utilizan para decir que la salvación se pierde, la respuesta inmediata es de que la salvación nunca se llega a perder. Así como lo oye, la salvación no se pierde. Y debemos de responder a los ejemplos que nos ponen, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? A Demas, Judas, Alejandro, Saúl, Himeneo, etc. Debemos de decir que tales personajes de la Biblia nunca fueron salvos. A pesar de que estos hayan mostrado por un pequeño tiempo una vida tranquila, incluso una vida entregada a Dios, por más que hayan sido discípulos o testigos oculares del ministerio de Cristo, a pesar de todas estas cosas, nunca llegaron a ser genuinos creyentes, personas que realmente fueron salvos. Y por tal razón, hermanos, la respuesta inmediata es la misma, ¿no? Nunca fueron salvos y tales personas no fueron creyentes. Entonces, al vertir este tipo de respuestas a las objeciones o a los ejemplos que llegan a presentar, como ya lo hemos citado, hermanos, la Biblia nos enseña de que de principio a fin la salvación es del Señor.
Ahora, si en algún momento, bueno, si hace un momento atrás hemos rechazado o hemos dicho de que usar ejemplos como Judas, etcétera, o pasajes como Hebreos capítulo 6 del verso 4 al 6, no enseñan que se pierde la salvación, ¿cómo deberíamos entonces nosotros entender de que la salvación no se pierde? O dicho de otra manera, de que existe una perseverancia en los santos de Jesucristo. Bueno, primero quisiera empezar indicando de que la perseverancia o la salvación recae en el decreto de Dios. Vamos a partir por ese punto. Repito, la salvación o la perseverancia recae en el decreto de Dios. Ahora, para muchas personas o para muchos hermanos que en estos momentos nos están escuchando por primera vez, tal vez les suene nuevo o algo extraño que se les diga el decreto de Dios. Bueno, de manera un poquito general, así a grandes rasgos, debemos de explicar que el decreto de Dios es un atributo de Dios. Creo que todos conocemos los atributos de Dios, o al menos conocemos los más comunes o los más conocidos. Me refiero, por ejemplo, al amor de Dios, eso es un atributo, la justicia de Dios es un atributo, la bondad del Señor, la misericordia, la gracia de Dios, son atributos de Dios. Pero al hablar del decreto, también nos referimos a que es un atributo de Dios. Pero en sí, ¿qué es el decreto de Dios? ¿Qué es el decreto de Dios? ¿A qué nos referimos al decir o al nombrar el decreto de Dios? Bueno, este atributo de Dios significa que Dios tiene un propósito o una determinación respecto a las cosas futuras. Eso es el decreto de Dios. Repito, el decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Este decreto tiene su origen, vamos a llamarlo así, ya en la eternidad pasada, antes de que existieran todas las cosas, antes de que fueran creadas las cosas visibles e incluso invisibles. El decreto de Dios fue establecer un propósito o determinación sobre las cosas futuras. Esto ocurrió, repito, en la eternidad pasada, en la perfecta armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Añadir y también aclarar, hermanos, de que en esa eternidad pasada no existían los arcángeles, no existían los ángeles, querubines, serafines. No existía absolutamente nada. Lo único que existía en la perfecta armonía era la Santísima Trinidad, la armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa eternidad pasada, hermanos, Dios decretó ya su propósito, decretó su determinación sobre las cosas futuras. Y entre ellas estaba pues escoger a un pueblo para sí mismo y destinarlos para la salvación. Note, hermanos, que no dije que escogió a todo el mundo. Dije, escogió a un pueblo, escogió a un grupo determinado de personas para salvación. Repito, esto ocurrió en el decreto de Dios. Dios decretó, repito, escoger a un pueblo para salvación. Así es. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Miren que el Señor no se basa en el fundamento de las obras o de las buenas intenciones de una persona para salvarlo. El fundamento de la salvación o de un pueblo escogido para la salvación se centra o radica en el decreto de Dios. Por eso decimos, hermanos, que el punto de partida para hablar de nuestra seguridad de la salvación o la perseverancia es pues hablar del decreto de Dios. Y Dios decretó en la eternidad pasada que
Él escogiera a un grupo determinado de personas para la salvación. A esto se lo llama como la doctrina de la predestinación. Vamos a unos pasajes bíblicos para entender este decreto de Dios. Vámonos al libro de Efesios capítulo 1, en su versículo 4 al 5. Repito, el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. La palabra del Señor dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, esto es lo que les estaba explicando. La salvación, nuestra salvación, radica en el decreto de Dios. Y debemos de otra vez recalcar de que el decreto de Dios significa el propósito o determinación de Dios respecto a las cosas futuras. Y en la eternidad pasada, Dios decretó escoger a un grupo determinado de personas, a un remanente de personas, para salvarlos para su propia gloria. Repito, esto antes de la fundación del mundo. A esto se lo conoce como la predestinación. En el pasaje que acabamos de leer, nos enseña eso. Dice en el versículo 4, según nos escogió en Él. Ahí está la doctrina de la elección, la predestinación, la elección. Pero ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué ocurrió pues antes de la fundación del mundo? Dios decretó elegir a un pueblo, a un grupo de personas para salvarlos, para la salvación. Y es más, el versículo 4 en su segunda parte nos explica la razón y el motivo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ese mismo énfasis se lo repliega o se lo puede ver en el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. El Señor decretó elegirnos, predestinarnos para salvación. Ahora, aquí viene el propósito de ese decreto. Aquí está el propósito del decreto de Dios, del que haya escogido un pueblo para salvación. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se da de cuenta, hermano? ¿Se da de cuenta, hermana? Nuestra salvación tiene el fundamento o está fundamentada en el decreto de Dios. ¿Por qué? Porque en la eternidad pasada Dios había decretado su propósito y determinación era escoger a un grupo de personas para salvarlos. Vámonos a otro pasaje bíblico. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Pueden ver el decreto de Dios, hermanos? Repito hasta el cansancio, el decreto de Dios en la salvación significa que Dios escogió un grupo de personas para salvarlos por su libre gracia, para salvarlos. Ese era su decreto en cuanto a la salvación. Y el versículo dice, damos siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, de que Dios os haya escogido, pero ¿cuándo? Desde el principio para salvación. Para salvación. Entonces, hermanos, otra vez volvemos a preguntar, ¿cuál es el fundamento de nuestra salvación, de la seguridad de nuestra salvación? Respuesta,
en el decreto de Dios. Porque ese fue el propósito de Dios. Así Dios lo había determinado. Repito, escoger a un grupo de personas para salvarlos. Ahora, si esto no fuera poco, el apóstol Pablo, de una manera muy clara, de una manera más nítida, nos enseña esto en la carta a los Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Este pasaje que vamos a leer a continuación es conocido por muchos teólogos como el hilo de oro o la cadena de oro. Así es, repito, este pasaje de Romanos que vamos a leer es conocido como el hilo o la cadena de oro debido a que muestra el propósito de Dios en la salvación. Eso es lo que va a reflejar el propósito de Dios en la salvación. A ver, leamos Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30, dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora aquí viene la cadena de oro. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, como ya les había explicado, este pasaje bíblico es considerado o llamado como la cadena de oro, una cadena que no se puede romper, cuyas argollitas, cuyas cadenitas no están separadas entre sí, sino que están perfectamente unidas, mostrando el propósito de Dios en la salvación. Ahora, si ponemos atención en el versículo 28, dice que hay un grupo de personas que fueron llamados conforme a un propósito, obviamente de parte de Dios. En el versículo 29 dice que este grupo de personas con un propósito, dice que fueron conocidos por Dios antes, obviamente antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Ese panorama, hermanos, se lo resume en algo: el decreto de Dios. Repito, se lo resume en el decreto de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió o cuál fue el decreto de Dios para esas personas con propósito que fueron conocidos antes de la fundación del mundo por Dios? ¿Cuál es ese decreto de Dios? El versículo 30 dice: y a los que predestinó. Es decir, a aquellos que Dios eligió y los destinó para salvación. A este grupo de personas, dice, a estos también llamó. No está hablando de dos grupos diferentes, hermanos. Dice, y a los que predestinó. A ver, pongamos un ejemplo. Sé que no es correcto, pero para fines explicativos vamos a poner un número o una cifra al pasaje del versículo 30. Pongámosle el número 100. Pongámosle el número 100. Repito, ninguna parte de la Biblia dice que solo 100 serán escogidos y salvados. No, solamente estamos dando este número para fines explicativos, para que podamos entender de que no se tratan de diferentes grupos de personas, sino que es el mismo grupo de personas. Entonces, si tuviéramos que poner el 100, ¿cómo diría el pasaje bíblico? Diría de la siguiente manera: y a los 100 que predestinó, a estos 100 también llamó. Más claro, ¿verdad? No se trata de grupos diferentes, se trata del mismo grupo que en el decreto de Dios antes de la fundación del mundo fue escogido, fue elegido para salvación. Entonces, continuemos con la lectura. Diríamos así: y a los 100 que predestinó, a estos 100 también llamó. Y a los 100 que llamó, a estos 100 también justificó.
Y a los 100 que justificó, a estos 100 también glorificó. Hermanos, no se trata de diferente grupo de personas, porque alguno puede pensar, son 4 grupos diferentes de personas, unos predestinados, otros llamados, otros justificados y otros glorificados. No, en el decreto de Dios solo existe un grupo determinado de personas, a quienes eligió, llamó, justificó y glorificó. Ahora, conforme a lo que hemos leído, hermanos, en el pasaje bíblico, díganme, o nos pondremos a pensar, ¿puede Dios quebrantar ese decreto? ¿Puede ir en contra de su determinación o propósito que ya lo había establecido antes de la fundación del mundo? La respuesta es no. Dios no actúa como los hombres, que constantemente cambian de parecer. No es como los hombres mutables que cambian con el tiempo. No, Dios es inmutable y su decreto siempre permanecerá porque Él lo ha establecido así. Entonces, hermanos, la seguridad de nuestra salvación, la salvación recae en el decreto de Dios, porque es su propósito. Es su determinación escoger a un grupo de personas para salvarlos. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio sobre la perseverancia, pero antes vamos a escuchar un precioso cántico espiritual y luego seguimos con nuestro segmento del estudio sobre la perseverancia. Estás escuchando Palabra de Gracia. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. A nosotros mismos pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. A nosotros mismos pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen gracias, Señor?
Amén. Ahí estábamos escuchando a nuestros hermanos de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Bolivia entonando el Salmo 100. Bueno, hermanos, continuando con nuestro estudio sobre la doctrina de la perseverancia, habíamos hablado antes de la pausa musical de que la doctrina de la salvación ha sido un tema de debate a lo largo de la historia de la Iglesia, más específicamente a partir del siglo XVII con dos grupos, el arminianismo y el calvinismo. El arminianismo indicando de que se pierde la salvación y el calvinismo indicando que no se pierde la salvación. Pero habíamos indicado que más que hablar de grupos o de nombres teológicos, es necesario entender lo que las Escrituras nos dicen. Y dijimos que para entender la seguridad de nuestra salvación es necesario entender el fundamento de la misma, y el fundamento es el decreto de Dios. Dijimos que el decreto de Dios es el propósito o determinación respecto a las cosas futuras. Y sobre la salvación se refiere, dijimos que Dios decretó antes de la fundación del mundo elegir a un pueblo para sí mismo y salvarlos por su libre gracia. Y habíamos citado pasajes como Efesios capítulo 1, verso 4 y 5, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 y Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y este último habíamos indicado de que por muchos teólogos es conocido como el hilo o la cadena de oro porque muestra el propósito de Dios en la salvación, Pero hermanos, más allá también de hablar del decreto de Dios, es decir, de que nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación está en el fundamento del decreto de Dios, también tenemos que reafirmar, vamos a llamarlo así, de que la seguridad de nuestra salvación, queridos hermanos, radica en Dios mismo. Alguna vez yo escuché esto, hablar a un pastor, bueno, hace años atrás, creo que fue allá por el año 2016, que explicaba que la seguridad de nuestra salvación radica en Dios mismo. Hermanos, esto debe llevarnos a pensar, a reflexionar bastante, porque a veces pensamos que nuestra salvación recae por nuestros esfuerzos, recae o se sustenta en lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Me refiero a que hay hermanos que consideran de que la salvación se sostiene y se la guarda si uno es más piadoso. A veces también se piensa de que la salvación se guarda, se preserva si oramos más, o si ayunamos más, o si leemos la Biblia más, o si cantamos más música cristiana, etc. Hermanos, esto debe llamarnos profundamente la atención porque estamos ignorando la soberanía de Dios. Es así. Estamos ignorando la perfecta soberanía de Dios. Estamos ignorando y también de manera indirecta rechazando el poder de Dios al insinuar de que nuestra salvación, recae en nosotros, recae en nuestros esfuerzos. Pero de ninguna manera, hermanos, encontramos en las Escrituras que nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación dependa de nuestros esfuerzos. Ahora, hay que aclarar, hermanos, de que es cierto que nosotros vivimos o llevamos una vida de piedad. Es cierto de que nos esforzamos en la santificación, en ser agradables a Dios. Pero eso no significa de que la salvación dependa por completo de nosotros. Hay algunos hermanos que de manera muy despectiva o peyorativa dicen, los que creen en esta seguridad de la salvación son los salvos siempre salvos. Bueno, es un refrán o es un apelativo que han puesto estos hermanos a otros hermanos creyentes sobre el tema de la perseverancia o la seguridad de la salvación. Ahora, estas personas si tienen o ponen este tipo de calificativos o apodos es porque en algún momento han escuchado decir a personas de que
No importa cuán pecador seas o cuántos pecados tú llegas a cometer, igual vas a ser salvo, igual no pierdes tu salvación. Así que puedes pecar, así como lo escuchan. Hay personas que han hablado de esa manera y producto o una reacción de este tipo de declaraciones es pues de que dicen no te juntes con esas personas, no te juntes con los salvos siempre salvos, ¿no? Entonces, creo que conforme a las Escrituras, o creemos conforme a las Escrituras, que ninguna de las posiciones es correcta. Primero, a esas personas que de alguna manera piensan que si cometes este pecado u otro pecado, igual no vas a perder tu salvación, están equivocadas. Porque recordemos, hermanos, creo que vimos esto en el cuarto o tercer elemento del Ordo Salutis, Dios por medio de su Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Nuestra naturaleza ya es distinta, es nueva. Y en esa nueva naturaleza, la sed, el hambre que tiene un creyente, un hijo de Dios, es la santidad, buscar al Señor. Antes, de pronto se deleitaba en el pecado y amaba ese pecado. Pero cuando esa persona fue regenerada, ahora odia a su pecado, llora cuando peca frente al Señor. Entonces debemos de decir de que estas personas que indican, si tú has pecado o cometes estos pecados, no te preocupes, igual eres salvo y no vas a perder jamás tu salvación, están equivocados. Y de alguna manera están evidenciando de que nunca fueron salvos, nunca fueron creyentes. Por eso, un principio del programa o en la etapa introductoria del estudio de la fecha, dijimos de que hay creyentes que utilizan ejemplos como el de Judas, Demas, Alejandro, Esaú y Meneo para decir, ya ves, se pierde la salvación. Estos eran discípulos, eran cristianos, pero se perdieron la salvación. La respuesta a ello, hermanos, es de que nunca fueron salvos, nunca fueron creyentes, nunca lo fueron. Porque si realmente hubieran sido salvos, hubieran llevado una vida de negación, cargando la cruz, mirando a Jesucristo, negándose a sí mismo y arrepintiéndose constantemente de sus pecados. Pero vemos todo lo contrario. Por esa razón, utilizar tales ejemplos no es una seguridad de decir de que se pierde la salvación. No es un argumento más para decir que se pierde la salvación. Porque tales personas nunca fueron salvos, nunca fueron verdaderos creyentes. Pero también tenemos que decir de manera más amorosa posible a nuestros hermanos que dicen, nunca te juntes con los salvos, siempre salvos. Bueno, la respuesta es la siguiente. Hermanos, la Biblia, no nosotros, no tal vez algún teólogo, sino que la Biblia enseña de que la salvación, la seguridad de nuestra salvación, no recae en algún esfuerzo humano, recae en Dios mismo, porque Dios es el que nos guarda. Hemos dicho de que Dios decretó escoger un pueblo para salvarlo, a un grupo determinado de personas para salvarlo. Ahora, si Dios escogió este grupo, ninguno de ellos se va a escapar de sus manos, porque Dios no es débil. Dios no es como los hombres. Dios, es inmutable, es poderoso, es soberano. Por eso, la seguridad de nuestra salvación no solo se fundamenta en el decreto de Dios, sino que también radica en Dios mismo, porque Él es el que guarda a sus santos. Él es el que guarda a su pueblo. A ver, vamos a un pasaje, pero del Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. El libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 97, verso 10. Salmos, capítulo 97, verso 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Miren cómo la naturaleza de esta persona que ha sido regenerada no es amar el pecado. Dice aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Pero la segunda parte del pasaje dice, Él, hablando de Dios, Él
guarda las almas de sus santos. ¿Quién guarda a su pueblo? ¿Quién guarda a sus escogidos? ¿Quién guarda a sus elegidos? Es Dios. Eso es la perfecta garantía en decir que nuestra salvación es segura en Cristo Jesús, porque recae en Dios. Recae en Dios. Y si hasta la fecha perseveramos, y si ha habido cristianos en el pasado que han perseverado y murieron en Cristo Jesús, es porque Dios garantizó ello. Volvamos a leer el pasaje citado. Salmos capítulo 97, verso 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la seguridad de nuestra salvación? Bueno, Dios. En Dios radica la perseverancia de su pueblo. En Dios radica la seguridad de la salvación de su pueblo, de sus hijos, pues, ¿no? Ahora, hermanos, si recayera la salvación en los méritos, en los esfuerzos del hombre o del creyente mismo, díganme, ¿tendríamos garantía suficiente para decir somos salvos? No. No, porque aún luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero fiel y grande es Dios, que la garantía, la seguridad de nuestra salvación radica en Él mismo. Vamos a otro pasaje de las Escrituras. Vamos al libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Judas, capítulo 1. Bueno, no tiene capítulos, ¿no? Pero se sobreentiende eso. Vamos a Judas en el versículo 1. Judas, versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A ver, voy a volverlo a leer. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. No dice aquellos que se guardan en Jesucristo. Es una acción pasiva, es una acción que reciben los creyentes de parte de Dios, porque dice y guardados en Jesucristo. ¿Quién guarda a su pueblo? Dios. Dios. La seguridad de nuestra salvación recae en Dios, en nuestro Dios. En el mismo libro, hermanos, en el libro de Judas, pero ahora saltemos al versículo 24. Algunos hermanos en algunas congregaciones entonan este versículo bíblico en algún cántico, ¿verdad? Pero aquí Judas, nuestro hermano Judas, dice lo siguiente en el versículo 24. Dice: y aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Solo Dios. Solo Dios. ¿Y cuál es la obra poderosa de Dios? Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La primera parte es tan importante que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dios nos guarda. Dios nos sostiene. Así es, la seguridad de nuestra salvación recae en Dios. Dios guarda a su pueblo, hermanos. Dios cuida a su pueblo. Vamos a otro pasaje de las Escrituras. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Si no lo encuentras rápido, hermano, puede escuchar la lectura del pasaje mismo. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5 dice, que sois, no dice que se están, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, hermanos, repito hasta el cansancio, ¿en quién recae o cómo entendemos, cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Respuesta, porque radica en Dios la seguridad de nuestra salvación. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Hermanos, qué hermoso es esto, porque de principio a fin Dios ha obrado y sigue obrando en nuestra salvación. Como les dije hace un momento atrás, imagínense por un momento que la salvación dependa de nosotros, de nuestros esfuerzos o de nuestra piedad cristiana. Hermanos, hace rato que hubiéramos perecido. Hace rato que hubiéramos perecido, amados hermanos, pero tan grande y bondadoso es nuestro Dios, que nuestra salvación radica en Él, en su persona, en su poder, en su soberanía. Vamos con un último pasaje bíblico. Vamos al libro de Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 18, dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hay algo que queda claro. Todo aquel que viene de Dios, que ha nacido de Dios, no practica el pecado, eso está claro. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, no practica el pecado. Ahora la segunda parte dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Hermanos, ¿quién guarda a su pueblo? Es Dios. Es Dios. ¿Quién nos sostiene? Es Dios. Dios es quien nos asiste por medio de su Espíritu Santo. Dios nos guarda. Dios nos sostiene. En algún momento, hermanos, nosotros o cada uno de nosotros hemos escuchado a personas hablar, ¿no? Decir, bueno, pero si yo he escuchado a tal pastor, lo he visto incluso siendo pastor volverse al mundo, volver otra vez al alcohol, al bohemio, a su vieja manera de vivir, a mujeres también en lo propio, etc. ¿Y qué hay de ellos, verdad? Uno llega a escuchar ese tipo de preguntas. ¿Qué hay de estas personas que en un tiempo pasado fueron así? Fueron pastores, fueron maestros, fueron diaconisas, fueron ministros de alabanza, evangelistas, misioneros. ¿Qué pasa con ellos ahora que están en el mundo? ¿Qué sucede con ellos? ¿Acaso no se ha perdido la salvación? Se pierde pues la salvación, nos dirán estos hermanos. La respuesta es como lo que habíamos mencionado hace un momento atrás. Estas personas, de mantenerse en ese estado de vida, en ese estilo de vida, evidencian de que nunca fueron salvos, de que nunca fueron hijos de Dios. Así hayan tenido 20 años en el ministerio, así hayan tenido años de asistir a la iglesia, así hayan nacido en una cuna cristiana, evidencian que nunca han nacido de nuevo. Entonces, hermanos, la respuesta es la siguiente: la salvación, la seguridad de nuestra salvación no recae en algún esfuerzo humano. Recae primero en el decreto de Dios y segundo en Dios mismo. Hermanos, ya entrando a esta parte final del tema sobre la perseverancia, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué no has abandonado el camino de la fe? Porque estoy seguro que tanto usted como yo hemos sentido momentos en nuestra vida en decir no puedo más,
no puedo seguir luchando, esto es más fuerte que yo y creo que yo daré un paso al costado. Pero ¿qué ha hecho que no podamos volvernos al mundo, que no podamos apostatar de la fe? ¿Qué es aquello que haya impedido que podamos dar ese paso tan fatal, tan catastrófico? Respuesta: Dios, porque Dios guarda. Dios ya ha decretado guardar a su pueblo, salvarlos y guardarlos, sostenerlos hasta el día de Jesucristo. Hermanos, eso significa de que por la gracia de Dios fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Queridos hermanos, nuestra salvación es segura y podemos estar seguros en ellos porque radica en Dios, se fundamenta en Dios, está en el decreto de Dios. Por eso podemos entender que la salvación no se pierde, porque no depende de nuestros esfuerzos. Queridos hermanos, estimados hermanos, esta doctrina de la perseverancia nos debe de motivar a agradecer a Dios por su infinita misericordia, que a pesar de ser infieles, que a pesar de pecar, pero no complacernos en el pecado, que a pesar de pecar contra el Señor cada día, cada segundo de nuestra vida, es Dios fiel con nosotros, Él nos sostiene. Pero también nos debe de llevar a meditar en que no tenemos que tomarlo esto a la ligera. Porque puede haber alguno que diga, entonces puedo pecar, puedo hacer aquello, puedo hacer esto. Estimado hermano, estimado hermana, si tú piensas de esa manera, estás delatando que nunca has nacido de nuevo y que tu corazón aún continúa corrupto y lo que necesitas es la gracia salvadora de Dios. Queridos hermanos, la doctrina de la perseverancia nos enseña que la seguridad de nuestra salvación está en Dios, radica en el decreto de Dios. Amén. Bueno, vamos a escuchar un cántico espiritual y ya luego entramos a la recta final de nuestro programa Palabra de Gracia.
Estás escuchando Palabra de Gracia. Después de haber escuchado ese precioso cántico espiritual, ahora, hermanos, nos queda invitarles a nuestras actividades, hermanos, que tenemos como congregación. Repito, somos parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Y bueno, entre semana, repito otra vez, tenemos actividades y en esta ocasión queremos invitar una vez más a todos nuestros hermanos jóvenes o hermanitos que son jóvenes y que nos están escuchando por medio del Facebook a que puedan participar de nuestra reunión de jóvenes los días sábados a partir de las 4 de la tarde en adelante. También invitarles, hermanos, a que puedan participar de nuestros cultos. Así es, de nuestros cultos en los dos turnos que tenemos. El primero, 8 de la mañana, y el segundo, a partir de las 11 de la mañana en adelante. Nuestra dirección está en la Ciudad del Alto. Así es, estamos ubicados en la Ciudad del Alto, zona de Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca a lo que antes era conocido el Faro Murillo, pero lo que hoy en día es ahora la estación del teleférico Morado. Hermanos, quedan cordialmente invitados a que puedan participar de nuestras reuniones entre semana, como también del tiempo del culto de adoración pública en nuestros dos turnos. Para mayor información y referencia sobre el lugar, la ubicación, o de pronto tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos abordado el día de hoy, no duden en escribirnos o en llamarnos vía mensajito o tal vez llamadita o mensaje WhatsApp al número 767 44 844, repito, 767 44 844, o también al número 758 69 111, 758 69 111, y nosotros le estaremos respondiendo a la brevedad posible conforme a las escrituras en las preguntitas que tengan, o de pronto tal vez para saber más específicamente de cómo llegar a nuestra congregación. Bueno, hermanos, ya terminó el tiempo del programa. Sin antes, una vez más, hermanos, invitarles a que nos puedan escuchar, puedan seguirnos miércoles tras miércoles a partir de las 2 de la tarde en adelante en el programa Palabra de Gracia. Si el Señor así lo quiere, hermanos, si el Señor así lo quiere, el siguiente programa estaremos abordando el último elemento del Ordo Salutis. Así es, el último elemento del Ordo Salutis. Nos referimos a la doctrina de la glorificación. Dios mediante, el siguiente miércoles estaremos estudiando ese tema que también es de vital importancia. Así que, hermanos, les esperamos el día miércoles a partir de las 2 de la tarde. Hermanos, quienes habló en esta ocasión fue el hermano Franz Choque, miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda, y será dentro de 7 días con más de su programa Palabra de Gracia. Que el Señor los guarde, hermanos, que el Señor nos asista y nos guarde en su infinito amor. Paz de Dios.